Hablaremos entonces de la condena de Sócrates. Se ha hablado tanto que no viene mal que algún estúpido cada tanto hable de nuevo. Así que nos vamos a detener. Hoy vamos a tratar de no detenernos en los métodos, ni en su pensamiento, ni en historias de amores, sino en otros estacionamientos. Hemos seguido a Bertrand Russell, y Russell dice que la sabiduría convencional griega, digo la sabiduría antigua griega, debió decir, por ejemplo la que transmitían los versos de Homero, había sido siempre sabiduría de los límites. La innovación política debía respetar la costumbre, la discusión moral debía respetar la tradición, la religión debía continuar con los usos del pasado y el conocimiento no debía profanar lo que era patrimonio de los dioses. Esto era ser conservador en Grecia. La violación de esa sabiduría limitada se designaba con la famosa palabra hibris, que quería decir desmesura. Contra Sofrosine, que es el otro equipo. Claro. Tentación de lo absoluto. Bien. Los sofistas fueron vistos como responsables de las calamidades que sufría Atenas porque habían convertido la hibris en programa. Heráclito había despreciado la sabiduría de los ancestros y no había vacilado en tratar a Homero de charlatán. Y a los sofistas, como Protágoras, no les temblaba la voz cuando decían que había que investigar la naturaleza sin preocuparse de los dioses. Venga por aquí, Protágoras. Es que yo diría, contrariamente a lo que dice Russell, que esos son los griegos que uno recuerda. Claro. Ese es el pensamiento griego, el pensamiento que despreció el respeto de las antiguas costumbres y vino a proponer un poco más de crítica, un poco más de observación. Más de duda también. Bien. Luego de la guerra con Esparta, fue incorporado a la legislación ateniense el delito de impiedad. La norma fue propuesta por un tal Diopites, disculpe el nombre. Quiere decir que hubo algo de fortuito en aquella jornada. Allá por el año 432 a.C., precisamente para perseguir a los que buscaban explicaciones naturales de fenómenos que hasta entonces habían sido considerados divinos. El primer acusado fue Anaxágoras y fue condenado a muerte, pero huyó de la ciudad, de modo que no pudieron matarlo. Fidias, ¿recuerdan ustedes a Fidias, el escultor? Fue acusado de utilizar su arte, la escultura, para divinizarse a sí mismo. En realidad parece que Fidias esculpió su propio cuerpo en algún lugar del Partenón. Los adversarios de Sócrates no lo acusaron en el plano político, sino en el religioso y moral. La imputación que se le dirigió en el 399 a.C. fue de impiedad pública, aquel delito incorporado a instancias de Diopites. Impiedad pública respecto a los dioses y además corrupción a la juventud. Vaya llevando. El jurado estaba compuesto por 1.500 ciudadanos. Eran muchos. Sí. Demasiados. Señores del jurado, imagínense la escena. Entre los observadores, tomando notas, casi como taquígrafos, estaban nada menos que Jenofonte y Platón. Sus reseñas fueron algunos de los testimonios de aquel proceso llevado adelante por hombres mediocres. De los 3 ciudadanos que habían presentado la querella, recuerdan ustedes, Anito, Meletos y Licón, el primero, Anito, tenía motivos personales de rencor. Parece que cuando Anito debió desterrarse por motivos políticos, su hijo se había negado a seguirlo. En vez de mudarse con él, resolvió quedarse en Atenas con su maestro. ¿Quién era el maestro?
Sócrates. El hijo de Anito era alumno de Sócrates y también participaba de las reuniones que Sócrates organizaba con sus discípulos, que muchas veces eran orgiásticas. Y este hijo de Anito murió alcoholizado en encuentros, sin embargo, posteriores a Sócrates o a la época en que él era discípulo de Sócrates. Lo que quiero decir es que Sócrates no tuvo nada que ver con la muerte concreta de Anito, pero de todos modos le fue adjudicada, al menos por el padre, ¿no?, la corrupción de aquel muchacho. Anito era un hombre de bien, un demócrata auténtico que, incluso por sus ideas, había sufrido, como hemos dicho recién, el destierro, y que después había combatido valerosamente por la vida y los bienes de los ciudadanos de Atenas. Algunos dicen que como padre era razonable pensar que guardara un cierto resentimiento. Pero hay que decir algo. Cuando hablamos de corrupción, no nos referimos a elecciones sexuales. Bien sabemos que en la Atenas de aquel tiempo los encuentros entre hombres no eran motivo de escándalo alguno. La corrupción residía en la idea de entregarse a pasiones desmesuradas. Morir borracho, como el hijo de Anito, esa era una demasía que no podía tolerarse. En ese sentido era que se hablaba de corrupción. En el exceso, en la esclavitud, dirían los propios griegos, que consideraban que el vicio, más que censurable, por faltar a vaya a saber qué códigos morales, lo era porque esclavizaba. Esa era la cuestión. Calcule que no he dicho la palabra pecado. No. Bien. También se le reprochaba a Sócrates haber tenido entre sus discípulos a Alcibíades y a Critias, dos traidores a Atenas. Eran muy odiados por esos días. De Alcibíades hemos hablado acá algunas veces. La verdad es que los dos se habían apartado hacía mucho tiempo de Sócrates, precisamente por ser refractarios a sus enseñanzas. Sócrates era un aristócrata, pero no en el sentido trivial de pertenecer a una clase y participar de sus prejuicios, sino en el sentido intelectual. Después de todo, Sócrates era pobre, iba siempre vestido, andrajosamente, y nadie podía reprocharle la menor deslealtad respecto al Estado. Claro, aristocrático ahí es de los mejores, pertenecía a los mejores, y esto lo sabían todos. También. Al contrario, había sido un buen soldado en Anfípolis, en Delios, en Potidea. Y cuando fue juez, fue también muy escrupuloso. Sin embargo, aquí la idea de su aristocracia llevaba en sus pensamientos una especie de noocracia, o sea, una especie de dictadura de la aptitud. En ese sentido era aristocracia. Naturalmente, este tipo de aristocracia excluía la ignorancia y la superstición. Tenía esa clase de prevención, no soportaba los giles. Y todo esto muchos no lo apreciaban porque tal vez no eran capaces de seguir el ideario socrático. Aristóteles fue un intérprete de quienes no lo entendieron. Esa protesta plebeya ante la aristocracia intelectual de Sócrates pretendía oponerle una especie de sentido común. Sí, gracias. Como si Sócrates estuviera en contra del sentido común. Y estaba la propuesta, o la protesta, animada por la envidia de todos los hombres mediocres. La mayoría de estos hombres mediocres componía justamente el jurado que juzgó a Sócrates. Ahora bien, todos sabemos que difícilmente se habría llegado a la condena si el mismo Sócrates no hubiera puesto lo suyo para provocarla, haciéndose el compadre. Sí, sí. No es que se negara a defenderse, lo hizo, y hasta con elocuencia, si bien ni siquiera hacía falta mucha para refutar
las endebles acusaciones en su contra. Pero el problema fue que el tipo se cansó del más bajo sentido común que campeaba en aquel foro y se lanzó a la más inoportuna apología de sí mismo. Se proclamó investido por los dioses en la misión de revelar la verdad. Imagínense. Y como bien sabemos, pidió no solo ser absuelto, sino también ser proclamado bienhechor público. Según el enjuiciamiento ateniense, lo recordamos, los veredictos eran dos. En el primero se afirmaba o se negaba la culpabilidad, en el segundo se determinaba la pena, y el acusador hacía una propuesta, y el acusado otra, respecto de la pena, ¿no? Y después el tribunal elegía entre las dos. Cuando el acusador pedía, por ejemplo, la pena de muerte, el acusado solicitaba ponerle 2 años de prisión para ofrecer a los jueces una alternativa. Sócrates, a la propuesta de muerte de Meletos, pidió ser alojado en el Plitaneo como el más rico de los mortales a expensas del Estado. Aquella altanería sería mejor, desairó al público y a los jueces, y de ellos 780 votaron a favor de la cicuta y 720 a favor del alojamiento en el Plitaneo. Dice Voltaire que es evidente que en las grandes reuniones siempre fueron minoría los filósofos. Llegado el momento, Sócrates bebió la cicuta con mano firme, o con boca firme probablemente, se tendió en un lecho, se cubrió con una sábana y debajo de ese manto esperó la muerte. Los discípulos lo lloraban por anticipado, que es la mejor manera de llorar, ¿no? Poco antes de morir se destapó y lanzó a su amigo Critón su última y famosa declaración. Le debemos un gallo a Asclepio, no te olvides de pagárselo. Sobre el verdadero sentido de este gallo para Esculapio, se ha hablado muchísimo. Y este es el final de la historia de Sócrates y de sus enemigos. Y se peleó con la esposa al final también. Se peleó con la esposa. Ella decía que estaban por cometer una injusticia y él le dijo, ¿qué preferirías? ¿Que fuera justa un ajusticiamiento? Tonta. Lo que hemos presentado esta noche es esta aristocracia socrática, que es lo único no usual que hemos dicho hoy. Y esta aristocracia que excluye la estupidez, ¿no? Que me hace acordar a Swedenborg, que pensaba que los estúpidos no tenían lugar en el paraíso. Los estúpidos jamás admiten esta circunstancia. Los estúpidos, uno cuando dice los estúpidos cree que son los otros. Cuando alguien excluye de su pensamiento la estupidez, todos le reprochan que excluye otras cosas en realidad, ¿no? Especialmente cuando se ven excluidos ellos, ¿se comprende? Vamos, lo que quiero decir es que todo estúpido se resiste a admitir que lo es. Incluso si aparenta ser muy feliz, como decía el otro día nuestro amigo Flaubert, ¿no? Salvo algunas personas que resignadas admiten su estupidez y navegan alegremente por la vereda de los otarios sin pedir cambiar de dirección, ¿no? Por eso habría que decir de una vez que los que hacemos este programa somos todos estúpidos. Y ni siquiera estamos orgullosos de serlo, porque también es otra manera, ¿no? Claro. Ay, sí, somos estúpidos y a mucha honra. No. Estamos verdaderamente muy tristes de ser estúpidos. Sufrimos mucho por serlo, pero cada vez que nos hemos puesto en vivos hemos fracasado de un modo tan patético que preferimos no intentarlo nunca más. ¿A quién quiere dedicar esto, joder? A los que cuando fracasan creen que tienen éxito y se ponen contentos. Pensaba en los dos cronistas del proceso. Genofonte, el inventor de la radio. Genofonte le decía a sus alumnos que para entender las cosas había que ponerse delante de una sábana. Y después abusaba de ellos, ¿no? Y Platón, que tenía ideas curiosas acerca de... Dos grandes escritores, por cierto, con ideas curiosas acerca de los géneros, ¿no? Porque hablamos del tiempo de Homero antes, y Platón, como sabemos, le prohibía la entrada a los poetas. Claro. Y él era uno de ellos.
me recuerda, bueno, a otras personas. Y estaba pensando también, Alejandro, en una institución que campeó por la filosofía griega, que es la de la parresía. Este era un grupo de tipos, el Parresiastés era el maestro de ellos, que tenían como única consigna decir la verdad, pero no la verdad epistemológica, común, corriente, sino aquello que se les cruzara por el mate, en el momento en que los asaltara una idea, decirla, pero con una objeción nada más, con una cláusula, que era no hablar de ese modo jamás a un igual o un inferior, siempre a un superior. Terminaron exterminados en 2 o 3 generaciones, naturalmente, como corresponde estas cosas. Y lo que sí se decía era que lo que molestaba el Parresiastés y su gente era que sabían demasiado, y nadie puede saber demasiado, y que decían la verdad. Y la verdad no puede ser patrimonio de una secta, porque si no esa secta gobernaría, bueno, este tipo de cosas. Y una vez más, el saber y la verdad se nos aparecen en esta dicotomía extraña, ¿no? Esto de la impiedad pública pasaba justamente por esa cosa que separa a los dioses de los hombres. Acabo de descubrir que eso se llama cristianismo después, ¿no? Porque le pasó a una pareja y por comer un fruto... Claro, por eso mismo, por impiedad pública. Por impiedad pública, además de que estaban desnudos, se los podían haber llevado también. Y que finalmente lo que está dando vueltas a lo largo de toda esta historia, aquello que también Russell los va a decir muy veladamente en algún momento, es la libertad. Aquel mérito por el cual se cometen pecados todo el tiempo y que en realidad no quiere decir otra cosa que el saber y el asumir como verdad, el saber sobre qué es la libertad. Por eso, digamos que para que una sociedad funcione, querido Alejandro, la muerte de Sócrates y el gallo que le dedicamos a Esculapio, y la pelea con la esposa, y el dolor que produce primero en la parte alta del vientre, cuando uno bebe un veneno como la cicuta, y esa parálisis que lo va acercando a uno a la nada, es quizás lo que debería sucedernos cada noche para poder ser un poco más felices, ya que no se puede saber sin que sea uno vilipendiado y despreciado, y menos aún decir la verdad. Es mejor terminar cada día, no con una cicuta, pero con la copa del olvido. La copa del olvido canta, dedicada a Sócrates, dedicado porque es un tango, Hugo del Carril.